mundo, de todo hijo de Dios, hombre, mujer, joven, niño, adulto, deben compartir el Señor. Porque eso es parte de la gran comisión, y si nosotros no llevamos el Evangelio, la gente se va a perder y se va a secar. Este año, que es 2023, al templo otra vez, tenemos que volver al templo con invitados, no solos, no los mismos. Y pongámonos la mano en el corazón si realmente estamos cumpliendo con la gran comisión. Entonces los dejo con Jorge Iván. Un aplauso al Señor por la vida de él. Buenos días, iglesia. Primero que todo, pues les cuento que para mí es un gran placer, un honor estar aquí hoy compartiendo con ustedes, y también entiendo la responsabilidad tan grande que es compartirle a ustedes, dirigirme a ustedes con este tema. Entonces, antes que nada, quisiera que oraran conmigo y oraran por mí también, para que Dios me use, que sea Dios el que nos hable, el que nos enseñe hoy, el que dirija todo este tiempo, toda esta actividad. Entonces, por favor, dispongámonos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones que nos das, por este espacio que nos abres para aprender un poco más sobre ti, Señor, sobre el Evangelio, sobre ese regalo tan grande que tú nos diste, y para que nos ayudes a crecer, a entender mejor qué es el Evangelio, cuál es nuestro compromiso, qué debemos hacer, todas las cosas que debemos tener en cuenta para compartirle esas buenas noticias a otras personas. Dios, te pido que seas tú hablando a través de mí, que no sean opiniones humanas, que no sea nada más sino tú, Señor, hablando a través de mí, y que seas tú hablando a la mente y al corazón de cada persona que estamos aquí hoy, y que seas tú transformando, Señor, y quitando mentiras, errores que tenemos, Señor, que traemos de tiempo, y que seas tú corrigiendo cada cosa que haga falta para poder alabarte y glorificarte de la mejor manera posible siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a manera así como introducción, digamos que Dios desde hace un tiempo ya largo me ha venido inquietando mi corazón respecto al tema de evangelizar. Me ha venido entrenando durante ya bastante tiempo, y en cierta manera yo pienso que es algo que no es como un beneficio solamente para mí, sino para ustedes, para la iglesia en general, como lo que Dios siempre hace, ¿no? Como que nos entrena a cada uno, no solamente para que crezcamos personalmente, sino que seamos ese instrumento de bendición para otras personas. Dentro de ese entrenamiento hubo un curso que tomé hace como año y medio, terminó el año pasado en marzo, con la autorización del pastor, con otro ministerio externo a la iglesia, y la idea es poderles compartirles a ustedes un poquito hoy de lo que he venido aprendiendo, de esas cosas que son necesarias tener en cuenta para evangelizar, y también como alineándonos a la visión de la iglesia, y también como a lo que hemos visto que Dios ha inquietado el corazón de la iglesia, del pastor, de que no nos quedemos solamente acá los mismos con las mismas, creciendo acá nosotros como encerrados, sino que podemos salir afuera y compartir a otras personas, que otras personas puedan conocer al Señor, como el pastor ha mencionado, que podamos ir inclusive a hospitales, a cárceles, a sitios, a llevar la palabra, a llevar el Evangelio. Entonces la idea es un poquito como compartir con ustedes hoy en esa línea. Entonces, por favor, Isa, me ayuda eso. Entonces digamos que la charla de hoy no va a ser algo exhaustivo, ¿sí? Porque del Evangelio y del evangelismo hay mucho por decir y el tiempo es corto. Entonces más bien va a ser como una introducción. O sea, la idea es que ustedes conozcan como lo básico, por decirlo de alguna manera, que queden así como iniciados en el proceso, que queden intrigados, para que luego podamos seguir profundizando. También les comento, por si no pronto alguno no lo sabe, que la unidad educativa Libli tiene un curso de evangelismo que dicta nuestro amado diácono César Palacios. Entonces de pronto van a haber cosas acá que por tiempo no vamos a poder ver, pero pues tenemos en el Libli un curso mucho más extenso en el cual
van a tener más tiempo y más como oportunidades de afinar cosas, de aprender cosas, de entrenarse, de practicar este tema del evangelismo. Entonces, también para que tengamos eso en cuenta. Entonces, bueno, el contenido de la charla de hoy tiene 7 puntos. Entonces, en primera instancia, vamos a ver qué es el evangelio, luego vamos a ver el contexto en el cual se presenta el evangelio, luego ya el tercer punto es el evangelio como tal. Queremos también, ya sabiendo qué es el evangelio, también definir o identificar qué no es el evangelio, analizar cuál es el compromiso evangelista o el compromiso que tenemos de evangelizar, explorar también cuál es la eficacia que tiene el evangelio y por último algunas excusas que a veces tenemos o colocamos para no evangelizar. Entonces, empezando con el primer punto, que es el evangelio, vamos a analizar, bueno, aquí para la dinámica de la sesión, quisiera que no fuera algo solamente de que yo les esté hablando, sino que ustedes también puedan participar. Entonces les voy a pedir el favor que me ayuden con los versículos. Entonces yo pregunto como quien quiere y que por favor esa persona se ponga de pie y lea el versículo lo más fuerte que pueda, que lo grite, y el resto pues lo vamos siguiendo. Y también de pronto yo les voy a pedir que comenten alguna cosita con el de al lado, entonces para que también estemos ahí activos. Entonces, ¿quién me ayuda con el siguiente versículo? Adri. Amén, gracias Adri. Entonces, si se fijan, lo que acabamos de leer es, Pablo empieza diciendo que quiere recordar el evangelio y luego procede como a explicar a qué se está refiriendo con el evangelio. Y se dan cuenta, él lo que empieza a hacer es como a enumerar ciertos eventos, o sea, que Cristo murió, que lo sepultaron y que resucitó, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí con eso ya nos vamos haciendo idea también de lo que está explicado aquí en la diapositiva de qué es el evangelio. Entonces resulta, la anterior por favor, resulta que evangelio es una palabra que procede del griego, de esa palabrita que ven ahí, y es evangelion. Entonces, esa palabra en griego se utilizaba para hacer referencia a buenas noticias, ¿sí? Buenas nuevas, también hemos escuchado la expresión. Entonces, sigue Visa, por favor. Resulta que el evangelio es un mensaje, ¿sí? Son noticias, es contar como eventos o cosas que han ocurrido, ¿sí? Y especialmente el evangelio son buenas noticias acerca de lo que Dios ha hecho a través de Jesús y lo que ha ganado para nosotros o para sus hijos a través de eso que ha hecho o con eso que ha hecho a través de Jesús. ¿Listo? Entonces tengan muy presente desde ya que el evangelio es un mensaje, ¿sí? O son noticias, son buenas noticias, inclusive son las mejores noticias que se pueden contar en cualquier rincón del universo. ¿Listo? Entonces sigamos. Resulta que para poder entender mejor el evangelio hace falta enmarcarlo en un contexto. Entonces ya vamos a ver por qué es importante este tema del contexto, ¿sí? Entonces resulta que allí, así no me crean, hay una palabra. O sea, debajo de eso que dice por qué es importante el contexto, hay una expresión. Entonces yo les pregunto, ¿alcanzan a ver qué dice ahí? O sea, ¿cuál es la expresión que está detrás de...? Bueno, no que está detrás, que está ahí escrita. O sea, les aseguro que ahí hay algo escrito. Entonces no sé si de pronto hacen ahí el esfuerzo para mirar, que alcanzan a leer algo. Nada, no ven nada. Listo, entonces, por esto que estamos viendo es que es importante el contexto, porque vamos a ponerle contexto a esa expresión que está ahí para que podamos identificarla mejor. ¿Listo? Entonces, eso estaba escrito allí, ¿sí? Solo que tenía como un color que por el fondo que estábamos utilizando no se alcanzaba a leer.
Entonces fíjense cómo al ponerle contexto, al ponerle ese contraste, enseguida ya con claridad podemos identificar qué es lo que está diciendo la expresión. Entonces lo mismo pasa con el Evangelio. A veces compartimos esas buenas noticias, pero como no ponemos a las personas en contexto de esa buena noticia, como que no le ven la gracia, como que no le ven la importancia, y dicen como, bueno, y esto, o sea, sí, suena chévere, pero ¿esto qué? O sea, esto no representa ningún, no tiene ningún valor, esto no vale la pena, esto no me representa ningún beneficio. Pero cuando ya ponemos a las personas en contexto, que ya lo vamos a ver, entonces la persona con más facilidad puede decir como, uy, verdaderamente que yo necesitaba escuchar estas buenas noticias y necesito abrazar estas buenas noticias, o sea, acogerme a lo que implica estos hechos, estos sucesos que me están contando. Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué hace parte del contexto en el cual está marcado el Evangelio? En primera instancia, la naturaleza de Dios. O sea, con Dios empieza todo siempre, ¿sí? Y para empezar, vamos a, tener en cuenta que Dios es amor. La Biblia nos dice que Dios ama, que Dios es amor. O sea, su naturaleza misma es amor. O sea, no solamente que ama, sino que su esencia es amor. Que Él es santo, 3 veces santo, o sea, santo, santo, santo. Eso quiere decir que Él no tiene nada que ver con la maldad, con el pecado. Él es ajeno completamente a lo malo, ¿sí? O sea, eso es algo que inclusive por decirlo de alguna manera, a Dios lo irrita el pecado, ¿sí? Lo ofende el pecado. Y otra cosa es que Él es justo. Se le dice que Él es justo en su sentencia y triunfará cuando lo juzguen, que Él siempre obra con justicia, que Él no pasa por alto las iniquidades. O sea, él no es un Dios que deje el pecado, la maldad en impunidad. O sea, él es un Dios que está profundamente comprometido con la justicia. ¿Listo? Sigamos. Otra cosa muy importante a tener en cuenta como contexto del Evangelio es la historia de la creación, ¿sí? Y sigamos. Entonces, bueno, ahorita cuando entraron, creo que a todos les entregaron un paquetico que tiene unos materiales para una manillita. Entonces la manillita tiene como un hilo que va a unir unas pepitas, unas bolitas de colores, y cada pepita de esas tiene un significado o como un símbolo de algo que está asociado, digamos, algunos al contexto y otros ya al Evangelio como tal. Entonces, en primera instancia tenemos el color amarillo, que amarillo pues generalmente lo asociamos con el sol. Cuando yo estaba chiquito que hacía los dibujos en el colegio, que me pedían que pintara un paisaje, yo pintaba el sol y lo ponía amarillo. O sea, y creo que en general tenemos asociado el amarillo al sol. Y con el sol pues asociamos la creación. Y resulta que Dios, teniendo otra vez el cuenta del contexto, Dios siendo así bueno, amoroso, Él quiso compartir eso bueno que Él es y ese amor que él tiene, lo quiso compartir con otros seres, especialmente con el ser humano. Entonces, Él en su amor y en su gracia, Él creó el universo, creó los cielos y la tierra, creó el sol, las estrellas, los animales, todos los paisajes hermosos que hemos llegado a ver, o por foto, o cuando viajamos, lo creó Dios. O sea, hizo una creación espectacular. Entonces, si queremos conocer la historia de la creación, pues nos vamos a Génesis. Y ahí vamos a encontrar pasajes como este, cuando se refiere especialmente al ser humano, que dice que Dios, o bueno, que alguien lo lea así rápidamente. ¿Quién lo lee? Amén. Entonces fíjense que esa expresión como está allí no la dice de ningún otro ser. O sea, no dice que Dios creó a los perros a su imagen, que los creó a imagen de Dios. No dice que creó a las ballenas a imagen de Dios. O sea, no creó a las piedras a imagen de Dios, no creó al sol a imagen de Dios. Al único ser que creó a imagen de Dios fue al ser humano, o sea, a imagen y semejanza de Él. Nosotros de cierta manera como que compartimos ciertos atributos que Dios tiene. Entonces, los que ya han empezado Biblia se acordarán de teología básica, cuando ven los atributos de Dios, que hay unos atributos comunicables que Dios comparte con otros seres, especialmente nosotros. Entonces,
Dios nos creó de tal manera que Él pudiera tener una relación especial con nosotros. ¿Sí? O sea, Él se relaciona con toda la creación, pero con el ser humano en particular lo hace de manera especial, de una manera más íntima. O sea, el hecho de que seamos a imagen y semejanza de Él nos permite comunicarnos y tener una relación con Él especial. ¿Listo? Sigamos. ¿Quién nos apoya con este versículo? Amén. Entonces fíjense que al principio la creación era muy buena, ¿sí? O sea, ahorita de pronto, como nosotros vivimos en esta parte de la historia, vemos que la creación pues como hostil al ser humano, que nos cuesta, que inclusive el trabajo se volvió tedioso, hay enfermedades, hay dolor, hay sufrimiento, pero en esta parte de la historia, cuando todavía las cosas no se habían dañado, fíjense que Dios cuando termina de hacer todo al último día, Él revisa, ya ni siquiera, si se acuerdan, cada día Él decía, y vio Dios que esto era bueno, y vio Dios que esto era bueno, pero cuando termina, cuando ya llega al completo, dice, y consideró que era muy bueno, o que era bueno en gran manera. Entonces fíjense cómo Dios en la creación plasmó su ser, de cierta manera, como que plasmó eso bueno que Él es, ese amor lo plasmó en la creación, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, que teníamos en ese momento todavía una naturaleza buena. Sigamos. Entonces, hasta ahí pues ya hemos revisado un poquito de la naturaleza de Dios, de la historia de la creación, y ahora entra también a jugar otro componente del contexto, que es la condición humana. ¿Listo? Entonces, sigamos. Con la condición humana vamos a empezar a ver, a revisar esa pepita negra que está allí. Entonces, la pepita negra está asociada pues con la oscuridad, cuando está todo oscuro, cuando está de noche, que ya apagamos todos los focos, que de pronto cuando se va la luz no vemos nada. O sea, si no hay luz, vemos todo oscuro. Y esos productos, o ya llevándolo al plano espiritual, a la condición humana, esos productos del pecado. Entonces, fíjense, la creación era buena, era muy buena, pero a causa del pecado se dañó. O sea, el ser humano echó todo a perder, lo arruinó todo, o sea, lo corrompió todo a causa del pecado. Y especialmente, digamos que las cosas que dañó fue esa relación con Dios. Al principio Adán y Eva podían estar ahí cerquita de Dios, o sea, un compañerismo íntimo, armonioso, pero a causa del pecado nos alejamos de Dios. O sea, creamos un abismo infinito entre Dios y nosotros a causa de su naturaleza santa. Como Él no, ¿se acuerdan? Como Él es santo, Él no tiene nada que ver con el pecado y con la maldad. O sea, Él es completamente ajeno a eso. Entonces, a causa del pecado, lo dañamos todo. Entonces, a partir de Génesis 3, vemos cómo el pecado entró en el mundo y lo que eso implicó, la maldición que trajo sobre el ser humano, sobre la tierra. Y vamos a ver también que eso corrompió lo más íntimo de la naturaleza humana. Entonces, sigamos, por favor. Por ejemplo, aquí, ¿quién nos apoya con este pasaje? Parley. Amén. Entonces, fíjense lo grave que es el pecado. O sea, pasamos de estar súper bien, en una creación muy buena, con una relación íntima con Dios, a tener que escuchar estas advertencias o estos anuncios de que a causa del pecado lo que nos merecemos es el castigo eterno, ¿sí? La muerte eterna. Entonces, una de las dinámicas que quiero que hagan es, porfa, con la persona que está al lado, primero una le dice a la otra y después la otra le dice. Bueno, ahorita, después del siguiente pasaje que les voy a leer, hacemos la dinámica, ya les explico qué es. Entonces yo voy a leer este que es un poquito más largo, que creo que lo leamos completo para que nos hagamos o tengamos el panorama como más claro de lo que ha causado el pecado en nosotros. Entonces, yo lo leo. Isaías 59. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad.
Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confían en argumentos sin sentido, se mienten unos a otros, conciben malicia y dan a luz perversidad. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Sus tejidos no sirven para vestido, no podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas. Claridad, pero andamos en densa oscuridad, el color negro, ¿cierto? Vamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerzas estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan, conocemos nuestras iniquidades. Hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios, fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Así se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. No se ve la verdad por ninguna parte, al que se aparta del mal lo despojan de todo. Y esto es simplemente la descripción de lo que es cada persona por fuera de Cristo. Inclusive, nosotros los cristianos a veces nos parecemos un poquito a esta descripción. Inclusive a veces nos parecemos bastante. Y esto no es más que la muestra de la tragedia y lo dañino que ha sido el pecado para nosotros y para la creación en general. Entonces, la dinámica que quiero o lo que quiero que le comenten a la persona al lado, yo sé que es un poco incómodo, pero es necesario. Eso hay que hacerlo también cuando uno evangeliza a veces. Es dígale así: por tus pecados, lo que te mereces es el castigo eterno. Listo. Entonces, fíjense que hay un panorama bastante tenebroso, ¿cierto? O sea, uno escucha esto y debería por lo menos, o sea, a mí se me eriza la piel. O sea, uno debería por lo menos así como preocuparse, o sea, preguntarse como miércoles, o sea, la cosa está grave, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué esperanza hay entonces? Y eso también es como lo que en cierta manera queremos que las personas que escuchan el Evangelio experimenten. O sea, que ellos piensen, sientan digamos como el peso del pecado, o sea, o el peso que está relacionado con la condenación en la que en principio ellos se encuentran a causa de sus pecados. Entonces, continuemos porque la cosa se pone mejor. Y de nuevo volvamos a analizar la naturaleza de Dios. Y resulta que Dios, además de ser amor, además de ser santo, además de ser justo, es bondadoso, generoso, misericordioso, paciente, perdonador, fiel. Sigamos con el siguiente pasaje. Por ejemplo, acá, ¿quién nos ayuda con este? A ver, lindo está. Amén. Bueno, yo tengo acá el resto de ese pasaje, es más cortico, dice: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Entonces, fíjense que, otra vez, partiendo de la naturaleza de Dios, vamos a poder ver que vamos a poder explicar mejor el porqué del Evangelio. Fíjense que el Dios, a pesar de que nos merecemos el castigo eterno, Él es amoroso, es generoso, es paciente. O sea, Él no quiere que nosotros experimentemos ese castigo que nos merecemos. Vamos a seguir ahora, ya digamos que analizamos un poco del contexto, y ahora sí pasamos al Evangelio como tal. ¿Listo?
Y para eso vamos a seguir con la siguiente pepita, que es la roja. Entonces, ¿qué es rojo? La sangre, ¿cierto? Y resulta que la sangre es muy importante en el contexto cristiano, en el contexto del Evangelio, porque la asociamos con la muerte de Jesús, con ese sufrimiento que él experimentó en la cruz. Entonces, resulta que Dios, en su misericordia y en su amor por la humanidad, Él quiso tomar acción para evitarnos el castigo que nos merecíamos. Entonces, ¿qué hizo? Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios por naturaleza, el Padre lo envió y Jesús pues también voluntariamente se ofreció a venir al mundo a hacerse un hombre como nosotros, a experimentar literalmente la naturaleza humana, o sea, el creador, o sea, ese creador que creó la creación, esa que hablábamos, o sea, el más grande, el excelso, el sublime, se hizo parte de esa creación, se hizo un hombre como nosotros, se limitó en cierta manera a una de sus criaturas. Entonces, siendo Dios, se hizo hombre. Dato importante, Él siempre fue Dios y se hizo hombre. O sea, él tenía y tiene las dos naturalezas. O sea, Jesús es Dios y es hombre. Súper importante también tener eso claro mientras evangelizamos. Y Jesús, siendo así Dios y hombre, vivió una vida muy particular. Entonces, importante siempre hacer énfasis en las dos cosas, que Él es Dios y hombre. Y como hombre, nació como un bebé, fue creciendo, él tomaba seno, comía, le daban ganas de ir al baño, dormía, se cansaba, experimentaba el sufrimiento emocional, el físico también. O sea, Jesús sabe y les digo, o sea, Él sabe que se siente ser traicionado, Él sabe que se siente ser rechazado, Él sabe que se siente que se burlen de uno, Él sabe que se siente experimentar el que los familiares fallezcan. O sea, Él sabe, Él entiende el dolor humano. O sea, eso que nosotros hemos experimentado muchas veces en nuestras vidas, Él lo conoce a profundidad, porque no solamente teóricamente, o sea, no es solamente porque Dios es omnisciente, como sabemos, o sea, no es que Él solamente lo conoce en su mente, sino que literalmente lo experimentó en carne y hueso, ¿sí? A mí eso me conmueve mucho, o sea, que Dios, siendo perfecto, santo, poderoso, eterno, el más grande, haya decidido experimentar Él en carne propia como un ser humano la condición humana digamos, limitada que tenemos. Y bueno, Él además vivió una vida perfecta. Él sí es el único ser humano, a diferencia del resto de nosotros, que cumplió la ley a cabalidad. O sea, Él nunca pecó, nunca pensó nada malo, nunca dijo nada malo, nunca hizo siempre lo que tenía que hacer. O sea, no pecó por omisión tampoco. O sea, perfecto, sin mancha, puro. O sea, él vivió la vida que todos debimos vivir. O sea, de hecho, eso hace parte del Evangelio, o sea, que Él cumplió la ley por nosotros. Si la ley que debimos cumplir nosotros, que no la cumplimos, la cumplió Él. Y además, la otra parte que es súper importante, que está asociada aquí con la pepita roja, con su sangre, es que él siendo así, santo, perfecto, puro, sin mancha, sin pecado, fue a la cruz y en la cruz experimentó el castigo que nos merecíamos nosotros por nuestros pecados. O sea, la ira de Dios que nos merecíamos nosotros sufrir o experimentar, Él dijo, yo estoy dispuesto a experimentarla por ellos para que ellos no la experimenten. Yo lo pago. O sea, es como si nosotros tuviéramos una deuda con Dios por nuestros pecados, una deuda impagable. O sea, es tan impagable que hace falta toda una eternidad como para experimentar el castigo que nos merecemos. Eso no se puede pagar, excepto que sea el Hijo de Dios, excepto que sea Dios mismo, o sea, el ser perfecto, eterno, infinito. Solamente Él podía pagar una deuda así. Entonces Él llega y dice, bueno, ¿cuánto deben ellos? Sufrimiento horrible, sufrimiento eterno, en cierta manera. Dice, bueno, yo lo pago. Yo estoy dispuesto a sufrir eso yo para que no lo sufran ellos. Y efectivamente eso hace Él en la cruz. Él se pone ahí, digamos, como entre nosotros y esa ira de Dios, y experimenta Él esa ira de Dios que nos merecíamos nosotros. Y Él sufre el Hijo de Dios. O sea, que Él que estaba en armonía desde la eternidad con el Padre, con el Espíritu Santo, en algún momento experimentó el sufrimiento, experimentó la ira de Dios, o sea, que el Padre lo mirara con, digamos así, con ira. Y Él sufre eso, y a causa de todo ese sufrimiento, digámoslo así, moral,
emocional y físico, porque también lo habían maltratado los romanos y la propia crucifixión, Él muere, ¿cierto? Pero la cosa no termina ahí. Otra cosa súper importante es no solamente hablar de la muerte de Jesús, sino que resucitó al tercer día. De hecho, eso estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, o sea, que Él iba a padecer, que Él iba a sufrir, ya lo vamos a revisar. Y Él, al tercer día, Dios le vuelve a dar vida a su cuerpo, y ya no solamente vida, sino que Jesús, Él es las primicias de la resurrección. O sea, Él es el primero que experimentó esa resurrección ya, no como la resurrección de Lázaro, que Lázaro volvió a la vida en un cuerpo todavía corruptible como el que tenemos nosotros. Jesús resucitó una vida o un cuerpo ya incorruptible, un cuerpo espiritual, un cuerpo que ya es incapaz de experimentar la muerte y el sufrimiento. Sigamos. Bueno, ¿quién nos ayuda? Amén. ¿Quién lee este? Amén. Entonces, fíjense que dice ahí Isaías. No recuerdo exactamente cuántos años fue antes de Jesús, pero un pocotón, o sea, cientos de años antes de Jesús. O sea, ya Dios desde el Antiguo Testamento nos estaba anunciando lo que le iba a hacer, ¿sí? Para salvarnos del pecado. Entonces fíjense cómo ya se nos anunciaba que Jesús iba a cargar por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y que a través de su sacrificio, de su sangre, Dios nos iba a redimir, nos iba a salvar. Sigamos. ¿Quién nos apoya con este? Amén. Eso me parece también súper importante. Bueno, antes de este. Sí, dale. Dale. Amén. Entonces, lo que les iba a decir es que, fíjense lo que Pablo dice. Puede ser que haya alguien que se sacrifique o que se haga matar por una persona buena, o por la mamá, por el hermano, alguien que es cercano a esa persona. Pero no hay nadie que se haga matar por alguien malo, o por alguien que le ha hecho daño, o que le ha hecho daño a su familia, a otras personas. O sea, eso en la humanidad no existe. O sea, Dios es el único ser que, o sea, tiene ese amor tan perfecto, tan incondicional, tan generoso, tan amplio, que es capaz, movido por ese amor, de morir por pecadores, por enemigos de Él, porque eso éramos nosotros a causa de nuestros pecados, éramos enemigos de Dios, y Dios es capaz de, siendo enemigos de Él, morir por nosotros, de sufrir por nosotros para que dejemos de ser sus enemigos. O sea, a mí eso también me conmueve mucho. Sigamos. Y bueno, como les decía, no podemos quedarnos en la muerte, siempre tenemos que seguir adelante. ¿Se acuerdan lo que Pablo recordaba? Él dice, murió, fue sepultado y resucitó. Él continúa, él no se queda en la muerte, porque a veces tendemos a quedarnos en la muerte, sí, Cristo murió y tal, y es súper importante, pero no podemos quedarnos ahí, siempre tenemos que continuar adelante. Entonces, ¿quién nos ayuda con este? Aquí los necesito activos para que, dale. Amén, amén. Y bueno, la resurrección es importante porque es como el certificado que Dios le da al ministerio y el sacrificio de Jesús. O sea, es como Dios diciéndonos a todos los seres humanos como, oigan, todo eso que Jesús les dijo y lo que Él hizo realmente es así como Él decía. O sea, yo le estoy con el visto bueno, o sea, vale el sacrificio de Jesús, vale el ministerio que Él tenía. O sea, Él realmente es el Hijo de Dios, porque si no hubiese resucitado, hubiese quedado como
como un loco o alguien ahí que hablaba bonito y decía que iba a que resucitar, o sea, ¿qué persona cuerda habla de resucitar y no sucede? Pero si resucitó, entonces es verdad todo lo que él decía, entonces es válido todo lo que él dijo que iba a hacer. Entonces, la resurrección también es súper importante por eso, porque es como que ese sello, es como ese aval que Dios le da al ministerio de Jesús y a su sacrificio. O sea, realmente vale lo que él hizo por nosotros. O sea, es válido que él murió por nuestros pecados, es válido que él es el Hijo de Dios. Entonces tenemos que obedecerlo, tenemos que someternos a eso que él enseñó. Sigamos. Entonces, ahora vamos a pasar como a analizar varias cosas que a través de Jesús, de su vida perfecta, de su sacrificio y de su resurrección, como las cosas que él ganó con eso para nosotros. Entonces pasamos a la pepita blanca, que la asociamos como a algo que está limpio, que está sin mancha, digamos la propaganda sin hacerle, esto no es publicidad pagada, pero blancox, o sea, que es referente a algo que te blanquea, o sea, que te deja sin mancha algo. Entonces, Dios ganó para nosotros esa posibilidad de, siendo así sucios, pecadores, desesperanzados, esclavizados, dañados por el pecado, Él ganó para nosotros la posibilidad de que seamos limpios, o sea, de que seamos transformados, de que esa maldad que teníamos, Él nos la quite, o sea, que nos cambie la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de vivir, y que quedemos como a paz y salvo con Él. O sea, que Él ya borrón, o sea, es como si Él borrara casi nuestros pecados. Decía, ¿se acuerdan el pasaje que tan lejos como está el oriente del occidente, así echó nuestros pecados lejos de nosotros? Entonces, Él nos declara justos, nos adopta como sus propios hijos, nos perdona y nos limpia de pecado. Sigamos. ¿Quién nos apoya con este? Si quieres. No. Amén. ¿Sí? ¿Quién iba a leer por acá? Amén. Entonces fíjese cómo Dios es tan bueno, tan amoroso, que Él es capaz de olvidarse del pecado y lavarnos, ¿sí? Él nos limpia, o sea, es como si Él llegara y con su poder sobrenatural y con su amor nos limpiara. O sea, como si nos aplicara ese blancox espiritual y nos quitara todas esas manchas, todo ese pecado con el que veníamos y nos deja limpiecitos. O sea, ya Él no nos ve a través del pecado que cometimos antes o inclusive con el que cometemos ahora o con el que cometemos después. Él nos ve completamente blancos porque nos ve ahora a través de los lentes de Jesús, a través del sacrificio de Jesús. O sea, es como si Él ya, sí, como que se colocara como unos lentes especiales que nos ve blancos como está Jesús. Sí, es un concepto también muy, muy importante que también, digamos en IBLI, en la materia de fundamentos de la fe, el concepto de la justificación o de la imputación. O sea, es como que Dios nos imputa a nosotros, los que son abogados de pronto lo manejan mejor, Él nos imputa la justicia de Jesús. O sea, ya no nos ve a través de nuestros pecados, sino a través de la justicia de Jesús. Sigamos. Y se acuerdan que, bueno, leamos ¿quién nos ayuda? Amén. Entonces fíjense, ni siquiera, o sea, no es solamente que nos perdona y que nos limpia, sino que nos incluye en su familia, nos adopta, nos arropa. O sea, eso es increíble. O sea, nosotros que éramos enemigos de Él, que lo insultábamos, que nos burlábamos de Él, que maltratábamos a sus hijos, a nosotros haciendo así, nos perdona, nos limpia y nos adopta, nos incluye en su familia real. ¿Sí? Sigamos. Entonces, seguimos ahora con la pepita verde, y es que no solamente nos limpia de pecado, no solamente nos adopta como sus hijos, sino que nos incluye en un proceso que se llama santificación, mediante el cual Él, todos los días, de aquí a que muramos o que Él venga,
vamos a ir creciendo, vamos a ir experimentando mejorías, digámoslo así, en nuestro carácter, y cada vez más es lo que Él está buscando en ese proceso, es que nos conformemos a imagen y semejanza de Jesús. Y eso obviamente no es algo que se pueda lograr a través del esfuerzo humano, eso sigue siendo obra de Dios a través del Espíritu Santo, que es otra de las cosas. Me acordaba cuando preparaba la charla, no sé si alguna vez les pasó que se montaron en un bus y vendían como útiles, lápices, sacapuntas, y el tipo decía, y por los mismos 1.000 un lápiz no sé qué, y por los mismos 1.000 un lapicero, y por los mismos 1.000 un borrador, y por los mismos 1.000, o sea, aquí fíjense todo, o sea, nosotros que no merecíamos nada, que nos merecíamos el castigo eterno, Dios por su amor y misericordia empieza a darnos, y como si no fuera ya demasiado, y nos da más todavía, y como si no fuera más demasiado, nos da más todavía. Entonces así, o sea, quiero que veamos, o sea, como la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, como si no fuera mucho ya, nos incluye en ese proceso y nos regala el Espíritu Santo. O sea, Dios, además de transformarnos, viene Él mismo a vivir en nosotros. O sea, estar con nosotros todos los días, a guiarnos, a ayudarnos, a disciplinarnos. Ya lo vamos a ver en los pasajes, ¿sí? ¿Quién nos apoya con este? Amén. Amén. Entonces fíjense cómo es algo que en primera instancia no depende de nosotros. O sea, Él sí quiere que nos involucremos, el que tomemos parte activa en ese proceso. Pero es que el Dios mismo está constantemente obrando en nosotros y ayudándonos y guiándonos a través del Espíritu Santo a que crezcamos, a que nos perfeccionemos y que sigamos creciendo a imagen y semejanza de Jesús. Sigamos. Entonces, ya por último, vamos aquí con lo que Dios ha ganado para nosotros. Está la pepita dorada, que está relacionada con el oro. Entonces, si de pronto no se acuerdan mucho de química, resulta que el oro es un material precioso, y es precioso porque es muy difícil, inclusive hasta uno podría llegar a decir que es imposible que se corrompa, que se oxide, ¿sí? Por eso es que es tan valioso, porque no se daña con facilidad. Entonces, así como el oro es incorruptible, Dios ganó para nosotros una realidad o una restauración de la creación que nosotros dañamos. Él la va a restaurar, y la va a restaurar de tal manera que ya no se va a poder dañar más. O sea, va a ser como el oro, que ya no se corrompe más. Entonces, Dios ganó para nosotros esa creación redimida, y nuestro propio cuerpo Él lo va a volver incorruptible, así como el cuerpo que tiene Jesús ahorita, que ya no muere, no sufre, así nuestro cuerpo va a ser restaurado y transformado para que sea incorruptible. Sigamos. ¿Quién nos ayuda con este? Amén. Entonces fíjense, nos merecíamos el infierno, y ahora nos está diciendo que ya tenemos lugar en su casa eterna, en su casa incorruptible, en su casa hermosa. Sigamos. Yo se los leo, que es más larguito. Dice: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero, o sea, nosotros, la iglesia.
Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como la de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda. Bueno, ahí sigue describiendo unas piedras que no conozco. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi un templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que las alumbre, porque la gloria de Dios las ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ellas todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Entonces, fíjense lo maravilloso que va a ser después la vida con Dios. Toda la eternidad disfrutando de estas hermosuras, y la mayor hermosura de todas es Dios mismo. Vamos a estar allí cerquita con Él, con esa relación íntima con Él, disfrutando con Él, celebrando con Él, alabándolo, exaltándolo. O sea, es una cosa espectacular. Sigamos. Entonces, ¿qué no es el Evangelio? Sigamos. Súper importante. O sea, esto quiero que le presten mucha atención, porque a veces caemos en estos errores que pues son fáciles de corregir, pero pues no nos percatamos. Entonces, el Evangelio no es nuestra buena conducta, o sea, no es portarnos bien, ¿sí? Otra cosa es que el Evangelio no es nuestra historia de vida, no es contar nuestro testimonio, que a veces otro error que cometemos, creemos que porque le contamos a otra persona lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces ya con eso lo evangelizamos. Entonces, digamos, paréntesis, todo esto que está aquí son cosas buenas que hay que hacer, o sea, hay que portarnos bien, hay que contar nuestro testimonio, pero lo que quiero que tengamos claro es que eso no es el Evangelio, o sea, eso no es evangelizar, ¿listo? Tampoco es el Evangelio un buen consejo, o sea, no es decirle como, oye, ahorra, o deja esa novia tóxica que tienes, que no es cristiana, pórtate bien, o sea, esos buenos consejos hay que darlos, pero esos no son el Evangelio, o sea, eso no es lo que va a transformar la vida de la otra persona, eso no es lo que lo va a salvar. O sea, hay que dar esos consejos, pero ojalá después de que le hayamos compartido el Evangelio. Y otro error es pensar que el Evangelio es un conjunto de reglas. O sea, a veces creemos que el Evangelio es decirle a otra persona como, mira, es que tú no puedes tomar, no puedes bailar, no puedes hacer, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y creemos que por contarle o hacerle esa lista de reglas ya le estamos contando el Evangelio. Y tampoco, o sea, tenemos que contarle las buenas noticias acerca de Jesús, lo que Él ha hecho con su vida, con su sacrificio, digamos. Entonces tenemos un compromiso evangelista, todos, como mencionaba el pastor al principio, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos un compromiso? Porque es un mandamiento del Señor, o sea, no es una opción. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, fíjense cómo Dios nos manda, dice, vayan. No dice como, si quieren, si les parece bien, si se sienten bien, si les gusta, no, dice, vayan. O sea, tenemos que ir todos a todas partes a hacer discípulos, a evangelizar y seguir luego con el proceso que es el discipulado, digamos que es como a lo que nos entrenamos acá en los devocionales, a ser discípulos, a ser líderes de otras personas para ayudarlos a crecer en la fe. Y ahí al final hay una promesa, y es que Dios, Él nos promete, Jesús nos promete que va a estar siempre con nosotros en ese proceso. O sea, no es algo que hacemos solos, independientemente, sino con Él. Y otra parte de ese compromiso es el amor. O sea, el amor
que hemos experimentado, que Dios nos ha manifestado, es un amor que si verdaderamente lo hemos entendido, es un amor que nos debe llevar lógicamente, consecuentemente, a compartir el Evangelio. ¿Sí? Dice, ama al Señor, los mandamientos más importantes, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, así como tú has experimentado el amor de Dios, la salvación, o sea, todas estas riquezas del Evangelio, o sea, así como tú lo experimentas, Dios quiere que tú busques que los demás lo experimenten. ¿Listo? Y yo sí quiero aquí también llamar nuestra atención, yo también. O sea, pregúntense, sus amigos, su familia, la persona que ustedes dicen que aman, ¿les han compartido el Evangelio? O sea, ¿realmente ustedes creen que tienen ese amor o que más bien están manifestando ese amor que dicen tener por esa persona compartiendo el Evangelio, que es lo más importante que esa persona puede escuchar o recibir de ustedes? Les hago esa pregunta, nos hago esa pregunta a todos. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, quiero recordar la eficacia del Evangelio. Entonces, para empezar, el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice que a la verdad no se avergüenza del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los judíos. O sea, este mensaje tiene un poder, o sea, es un poder transformador, o sea, es un mensaje que cambia vidas, un mensaje que transforma personas, ¿sí? Y ese poder está asociado no a nosotros, no a los mensajeros, sino a Dios mismo. O sea, el Espíritu Santo es capaz de usar este mensaje y es como que Él llega y lo estampa en el corazón de las personas y eso explota por dentro en una explosión de amor y transforma la vida de la gente, o sea, así como lo ha hecho con nosotros. ¿Sí? Y lo otro es que la victoria está asegurada. O sea, Dios ya nos prometió que ese mensaje va a seguir transformando vidas y que la iglesia va a seguir moviéndose, salvando o siendo utilizada para salvar personas. ¿Sí? El Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ellas. Entonces, a veces leemos este mensaje y creemos que es que la iglesia es como un lugar que se está defendiendo, que nosotros estamos ahí y el mundo nos ataca y el diablo nos ataca y nosotros estamos así como, ay Dios mío, ayúdanos por favor. Y resulta que no. O sea, fíjense que aquí Dios, Jesús nos está diciendo que nosotros, la iglesia, es como que estamos atacando y son las puertas del infierno, las puertas de la muerte o la maldad la que está, o sea, que no puede con nosotros, que no puede con el poder de Dios. ¿Sí? Están estas imágenes. Entonces, resulta que en el pasado, como habían esas fortificaciones, ciudades con murallas, tenían que utilizar herramientas especiales para derribar la muralla. Entonces, a veces creemos que nosotros somos la fortaleza que está ahí como tratando de esconderse, de resistir, de que no se metan. Y les digo que no, o sea, Jesús nos está diciendo no, o sea, ustedes no son esos que están escondiéndose, o sea, ustedes van conmigo y nosotros vamos a derrumbar esa muralla, vamos a seguir salvando personas, vamos a seguir haciendo o llevando la palabra que los va a transformar, que los va a salvar y que los va a incluir en la familia de Dios. Entonces, saquémonos de la mente como ese derrotismo que a veces tenemos como cristianos, especialmente en evangelizar, de que es que, ay, no, es que nos están atacando, nos están censurando, no. O sea, ya la victoria está ganada, ya Jesús ganó, o sea, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos va a llevar con poder siempre para salvar a otras personas. Entonces, ya para terminar, algunas excusas que a veces ponemos para no evangelizar. Entonces decimos que no estamos preparados. Está bien, pero entonces preparémonos. O sea, hay herramientas, hay material, vengamos a la iglesia, está Libli, o sea, hay un montón de cosas que Dios nos ha dispuesto para que nos entrenemos. O sea, y ya después de esta charla de hoy, yo creo que esta excusa, por lo menos de los que estamos aquí, ya no vale. A veces decimos, espera, devuélvete. A veces decimos, o decimos como, no, es que no sé qué método usar, o sea, no sé cómo evangelizar. Y resulta que no es tan difícil como parece. O sea, de hecho, el evangelismo es un arte, o sea, es algo que depende mucho de la persona, del contexto, de la otra persona. De pronto no sabes hablar muy bien, pero tú cantas, ¿sí? Y cantando también se comunica un mensaje. O te va mejor escribiendo una carta, algo, te queda mejor. O sea, lo importante es transmitir el mensaje. Ya el cómo va a depender de cada persona. O sea, de hecho, yo creo que Dios nos dio a todos capacidades diferentes, dones diferentes, que nos permiten inclusive transmitir el mensaje, ser mensajeros
de maneras diferentes. Entonces, hay muchas maneras para transmitir el mensaje. A veces pensamos que es una pérdida de tiempo. Como, ay, no, pero es que yo comparto y la gente no cree, la gente no se arrepiente. O no, es que esa persona, o sea, tú no lo conoces, es malísimo, o sea, eso que se arrepentir. O sea, y le pongo el ejemplo del apóstol Pablo, que perseguía a cristianos. Él llega a decir que él es el peor de los pecadores. Y fíjense que Dios lo salvó, o sea, lo transformó a él, o sea, que era el peor de los pecadores. Entonces, no hay nadie que no pueda ser transformado por el poder de Dios. O sea, no hay nadie que sea tan malo como para que el evangelio no lo pueda transformar. A veces pensamos también que las personas no necesitan el evangelio. Como uno lo ve, que tienen plata, tienen comodidad, tienen una familia bonita. Digan, no, pero esa persona está bien, ¿yo para qué lo voy a compartir? Y resulta que esas personas a veces, como el pastor también ha dicho, tienen vacíos en su corazón. O sea, todo el mundo de alguna manera, o sea, tiene pecado en su corazón que se manifiesta de diferentes formas, como vacíos, que la vida no tiene sentido, que para qué tienen todo eso si igual se sienten mal. Y todo el mundo, o sea, sean pobres, ricos, mujeres, hombres, negros, blancos, amarillos, todo el mundo necesita el evangelio, ¿sí? Todo el mundo, no importa la situación en la que se encuentre, todo el mundo necesita el evangelio. Y para terminar, a veces decimos, esta es clásica y es muy famosa en las iglesias, y decimos que, ay, no, es que ese no es mi llamado, es que mi llamado es estar en la alabanza, mi llamado es servir como mujer, es que mi llamado es tal cosa. Y resulta que, como ya revisamos, es un llamado para todos. O sea, todo el mundo tiene que evangelizar, ¿sí? Todo el mundo tiene que hacer discípulos, ¿sí? Yo les pongo el ejemplo del fútbol. En el fútbol hay diferentes posiciones: arquero, defensa, mediocampista y delantero. Entonces, imaginémonos que el evangelizar es meter goles. O sea, en el fútbol el que gana es el que más goles mete. Entonces, en la vida, digamos, espiritual, si nosotros logramos evangelizar, eso es como meter goles, o sea, como de salvación, digámoslo así. Entonces, resulta que las personas más especializadas o las que tienen un llamado o una vocación a meter más goles son ¿quiénes? Los delanteros, ¿cierto? Pero resulta que las otras posiciones, a pesar de que tienen llamados específicos, por ejemplo, los defensas a estar defendiendo, el arquero a cuidar su portería, ellos también pueden meter goles. Inclusive hay algunos de ellos que han metido muchos goles, o sea, se acercan inclusive a delanteros con el número de goles que meten. Entonces, no sé si los reconocen ahí. Está Asprilla, Sergio Ramos y Rogerio Ceni, que era un arquero ya retirado brasileño. Entonces, ¿sigue? ¿Sí? Bueno, ahí se borró la fotico de Rogerio, pero fíjense la cantidad de goles. Asprilla metió 203 goles, él era delantero. Sergio Ramos, que es defensa, 134 goles. Rogerio Ceni, 132 goles, que era arquero, o sea, un arquero que metió 132 goles, imagínense. Entonces no me digan que porque ustedes tienen un llamado específico a cantar, a ser ujier, no me digan que no pueden meter goles evangelísticos. O sea, si ustedes se entrenan, si se disponen, si le piden al Señor que los ayude, se les va a presentar la oportunidad, así como a Sergio Ramos con los tiros de esquina, así como a Rogerio Ceni con los tiros libres y los penales. O sea, yo les voy a poner la oportunidad para que ustedes ahí metan el gol, así no sea lo que hagan la mayoría del tiempo, pero ustedes también tienen la capacidad y el llamado a meter esos goles evangelísticos. ¿Sí? Eso era lo que teníamos preparado. Vamos a orar porque es necesario que nos comprometamos más en el tema de evangelizar, porque estamos cumpliendo simplemente en venir a la iglesia y no estamos trayendo invitados, no estamos compartiendo allá afuera. Y hagamos ese compromiso con Dios hoy. Yo ya tengo mi pulserita aquí, con todos los juguetes, con todos los colores. Espero que cada uno la arme y la utilice, porque con esto también se puede evangelizar. Amado Señor, te damos gracias por la vida de Jorge Luis. Gracias por el tema tan importante que compartiste hoy, Señor, a través de Jorge Luis, que nos enseña y nos recuerda a que tú nos has creado para rescatar este mundo caído. No hay disculpa, ninguna disculpa
porque tú nos has creado para eso y no podemos decir que no podemos, que nos queda grande, que nos da pena, que nos da miedo, que no me van a creer. No importa. No importan las excusas, hay que hacerlas a un lado. Lo importante es mirar la oportunidad que Dios nos da en esta vida terrenal, porque después que nos muramos no podemos compartir el Evangelio. Y Señor, ayúdanos a comprender nuestra responsabilidad en esta sociedad, en esta Cartagena bella que necesita que los domingos estén llenos los templos y no gente llegando a esta hora de una amanecida, de una rumba, de un desorden que hubo el día anterior. Muchas personas se van a quedar hoy dormidas en sus casas, Señor, y no van a querer venir. Por ellos tenemos que ir. Amigos, familiares, vecinos, gente que de verdad amamos, que queremos que conozcan el Evangelio, Señor. Y te pedimos perdón porque hemos hecho muy poco o nada frente a este compromiso que tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, a comprender también que las reuniones de la iglesia son para invitar a personas a que te conozcan a ti. No que vean una reunión bonita, no que vean un mensaje hermoso, no que vean un templo lindo, no que vean gente maravillosa, sino que te conozcan a ti, el que rescata al mundo de toda perdición, de la muerte eterna. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén.